¿Es posible escapar realmente del destino que se nos ha encomendado? ¿Podemos huir de las responsabilidades y desafíos que Dios nos impone, o estamos destinados a enfrentarlos, sin importar cuánto intentemos evitarlos? Estas son las preguntas más controversiales y profundas que surgen de la historia de Jonás, un relato que ha trascendido a lo largo de los siglos y que sigue resonando con poderosas lecciones sobre la naturaleza humana, la obediencia, la resistencia al cambio y la infinita misericordia de Dios. Esta historia es un relato de lucha interna, de conflicto moral y espiritual, de redención y de la profunda transformación que puede surgir cuando finalmente nos rendimos a la voluntad divina. Jonás, hijo de Amitai, era un profeta en Israel, conocido por su devoción a Dios y su disposición a proclamar su palabra. Sin embargo, en un día aparentemente común, Jonás recibió una misión que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de una gran ciudad, Nínive, la capital del imperio asirio, una ciudad que en la época era sinónimo de corrupción, violencia y excesos. Nínive era conocida por la opresión brutal que ejercía sobre sus vecinos, incluidos los israelitas, y su reputación la convertía en un lugar temido y odiado. Dios le encomendó a Jonás la tarea de viajar a esta ciudad y proclamar un mensaje de advertencia, que sus habitantes se arrepintieran de sus malas acciones o enfrentaran la destrucción inminente en 40 días. Para Jonás, esta misión no era solo desafiante, era impensable. Él no deseaba que Nínive se salvara. Conocía la naturaleza misericordiosa de Dios y temía que, si los ninivitas se arrepentían, Dios les perdonaría y no castigaría a quienes Jonás consideraba sus enemigos. Este odio y prejuicio hacia los asirios influyó en su decisión de desobedecer a Dios. Pero, ¿qué tan lejos puede ir un hombre para evitar lo que cree que es injusto o lo que le parece peligroso? Jonás decidió que no iba a ser el instrumento de salvación para un pueblo que despreciaba. Y así, en un acto de rebeldía que podría considerarse irónico para un profeta, Jonás decidió huir. En lugar de dirigirse hacia Nínive, Jonás tomó el camino opuesto, embarcándose en un barco que partía hacia Tarsis, una ciudad lejana al oeste, posiblemente en la actual España. Este destino era prácticamente en el extremo opuesto del mundo conocido, lejos de la misión que Dios le había encomendado. Jonás pensó que podía escapar de la presencia de Dios, pero esta ilusión de huida es uno de los aspectos más profundos de la historia, la idea de que un ser humano puede realmente evadir la mirada omnisciente de Dios, un concepto que la narrativa bíblica se encarga de desmentir con fuerza. Mientras el barco se adentraba en el mar, una tormenta violenta y repentina comenzó a sacudir la embarcación. Esta tormenta no era una común, era una manifestación directa del descontento divino. Los marineros, hombres experimentados en las rutas peligrosas del mar, se dieron cuenta rápidamente de que estaban lidiando con algo más allá de su comprensión. Aterrados, comenzaron a clamar a sus dioses, a lanzar la carga al mar para aligerar el barco, todo mientras la tempestad amenazaba con partir el barco en pedazos. Pero, ¿dónde estaba Jonás en medio de este caos? Sorprendentemente, el profeta había descendido al fondo de la nave y se había dormido profundamente, como si su intento de huida lo hubiera llevado a una desconexión completa de la realidad que lo rodeaba. Los marineros, al darse cuenta de que uno de sus pasajeros estaba dormido, lo despertaron y le pidieron que orara a su Dios, esperando que éste pudiera detener la tormenta. Al enfrentarse a la magnitud del desastre, Jonás no tuvo más remedio que confesar, él era el responsable de la tormenta, porque estaba huyendo del mandato de Dios. En un acto de desesperación y tal vez en un primer gesto de aceptación de su culpa, Jonás sugirió que lo lanzaran al mar para calmar la ira divina. Los marineros, aunque reticentes al principio, finalmente cedieron y lo arrojaron al agua, y tal como él había predicho, la tormenta cesó inmediatamente. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Mientras Jonás se hundía en las aguas, esperando la muerte como una consecuencia justa por su desobediencia, Dios, en su infinita misericordia, envió un gran pez para tragárselo. Este no era un acto de castigo, sino de protección. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en el vientre del pez, en un lugar de oscuridad absoluta, aislamiento y reflexión. Este periodo de confinamiento se convirtió en un tiempo crucial para Jonás, un tiempo en el que se vio forzado a enfrentar no solo las consecuencias de sus acciones, sino también la realidad de la presencia ineludible de Dios. En el vientre del pez, Jonás comenzó a orar.
Su oración es un reflejo de arrepentimiento, de reconocimiento de la soberanía de Dios y de un compromiso renovado con su misión. Esta oración no solo representa el momento de transformación personal de Jonás, sino que también subraya uno de los temas centrales de la historia, la idea de que la misericordia de Dios está siempre al alcance de aquellos que se arrepienten sinceramente, sin importar cuán lejos hayan intentado huir. Al final de estos 3 días, Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme, dándole así una segunda oportunidad. Con una nueva comprensión y una actitud más sumisa, Jonás finalmente aceptó su misión y se dirigió a Nínive. La ciudad, tan grande que requería 3 días para recorrerla de un extremo a otro, era un lugar de evidente pecado y decadencia. Sin embargo, al comenzar a proclamar el mensaje de advertencia, 40 días más, y Nínive será destruida. Jonás se sorprendió al ver la reacción de sus habitantes. En lugar de ignorarlo o atacarlo, los ninivitas tomaron su advertencia en serio. Desde los más humildes hasta el rey, todos comenzaron a arrepentirse de sus malas acciones, ayunando, vistiendo ropas de luto y clamando a Dios por perdón. El rey de Nínive, en un acto de total humillación, abandonó su trono, se despojó de sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó en cenizas. Emitió un decreto para que toda la ciudad, incluidos los animales, participara en este ayuno y luto, con la esperanza de que Dios reconsiderara su decisión de destruir la ciudad. Y, sorprendentemente para Jonás, eso fue exactamente lo que sucedió. Dios, viendo el sincero arrepentimiento de los ninivitas, decidió no llevar a cabo la destrucción que había planeado. La misericordia divina triunfó una vez más, dejando a Jonás en un estado de confusión y enojo. Jonás, incapaz de entender cómo Dios podría perdonar a un pueblo tan malvado, se retiró a las afueras de la ciudad y construyó un refugio, esperando ver si Dios cambiaría de opinión. En su enojo, Jonás se mostró más preocupado por la justicia que él entendía como justa, que por la compasión que Dios demostraba. Para enseñarle una última lección, Dios hizo crecer una planta que le proporcionó sombra y consuelo en su malestar, pero al día siguiente, envió un gusano para que devorara la planta. Cuando Jonás lamentó la pérdida de la planta, Dios le habló directamente, revelando la profundidad de su compasión. ¿Te importa tanto esta planta, por la cual no trabajaste ni hiciste crecer? ¿Y no habría de preocuparme yo por Nínive, esa gran ciudad en la que viven más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda, y también muchos animales? Con esta pregunta, Dios no solo reprendió a Jonás por su falta de compasión, sino que también reveló una verdad fundamental sobre la naturaleza divina. Su amor y misericordia son infinitamente más grandes de lo que cualquier ser humano puede comprender. Jonás, con sus prejuicios y limitaciones, había intentado restringir la gracia de Dios a aquellos que él consideraba dignos, pero Dios, en su sabiduría, mostró que su amor es universal y abarca a todos, incluso a los enemigos. Esta es la esencia de la historia de Jonás, un llamado a comprender que la compasión y el perdón divinos no tienen límites. La historia de Jonás nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas, nuestras decisiones, y la manera en que respondemos a las llamadas y desafíos que se nos presentan. A través de su viaje, vemos a un hombre que lucha con sus propios prejuicios, miedos y deseos, y cómo, en última instancia, la misericordia y el amor de Dios superan todas esas barreras. Jonás intentó escapar de su destino, se enfrentó al abismo de la desesperación y finalmente encontró la redención al aceptar su misión, a pesar de sus propias dudas y rencores. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces intentamos huir de lo que sabemos que es correcto, solo porque nos parece difícil o contrario a nuestros propios deseos? ¿Cuántas veces hemos juzgado a otros con dureza, sin recordar que todos somos imperfectos y necesitamos perdón? La historia de Jonás nos recuerda que no importa cuán lejos intentemos huir, la voz de la conciencia y la llamada de Dios siempre nos alcanzarán. Nos enseña que, a pesar de nuestras fallas y errores, siempre hay una oportunidad para la redención y el cambio. Al final, la historia de Jonás es una poderosa lección sobre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Nos recuerda que, aunque podemos intentar escapar de nuestras responsabilidades o resistir el cambio, la voluntad de Dios siempre prevalecerá, y su amor y compasión están disponibles para todos, sin excepción.
Es un llamado a la introspección, a la aceptación de nuestras propias limitaciones y a la comprensión de que, en el vasto esquema del plan divino, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Es una invitación a abrazar nuestra misión con humildad y a confiar en la infinita misericordia que nos guía, incluso en los momentos más oscuros.